¿Ustedes creen en los fantasmas de carretera? Yo tampoco creía, hasta aquella noche de marzo, cuando me tocó hacer el viaje más largo de mi vida, por una ruta que todos los choferes veteranos evitan como si fuera maldita. Porque resulta que sí lo es, compadre, aunque uno no quiera creerlo hasta que lo vive en carne propia. La carretera que conecta el pueblo de San Rafael con la ciudad no tiene nada de especial durante el día. Asfalto viejo, curvas cerradas, monte espeso a ambos lados. Pero cuando cae la noche, cuando el último rayo de sol se esconde detrás de esas montañas peladas, esa carretera se transforma en otra cosa. Yo trabajaba haciendo viajes nocturnos, llevando mercancía de un pueblo a otro, ganándome la chamba como podía, porque la situación estaba bien fea. Mi camioneta era vieja pero noble, una Ford del año 98, que nunca me había fallado en 5 años de rodarla por esos caminos del diablo. Esa noche en particular tenía que entregar unas cajas de repuestos antes del amanecer, y el único camino que me ahorraba 2 horas era precisamente ese, el que pasa por el kilómetro 52, el mismo que todos los choferes del pueblo mencionaban con esa mirada incómoda, bajando la voz como si hablar muy duro del asunto fuera a invocarlo. Antes de salir, paré en la gasolinera como siempre hacía para llenar el tanque y comprar café. Don Ramiro, el viejito que atendía el turno nocturno, me vio revisar el mapa y se me acercó con esa cara seria que ponen los viejos cuando van a soltar una advertencia que nadie va a escuchar. Me dijo que mejor diera la vuelta larga, que no valía la pena ahorrarse 2 horas si el precio era encontrarse con ella. Yo me reí, le dije que eran puras cosas de gente supersticiosa, que yo no creía en esas babosadas de espantos y aparecidos. Don Ramiro nada más movió la cabeza. Me miró con esos ojos cansados que han visto demasiado y me dijo algo que se me quedó grabado. Si la ves, no te detengas, no la mires al espejo y reza para que no decida subirse de todas formas. Arranqué riéndome todavía de las advertencias del viejo, pensando que era puro cuento para asustar a los choferes novatos. La carretera estaba completamente vacía, como era normal a esa hora de la madrugada, pasadas las 12:30. El monte a ambos lados era tan denso que los faros apenas penetraban esa oscuridad espesa, como si la vegetación se tragara la luz. Puse música en la radio para no quedarme dormido, alguna estación que pasaba salsa vieja, y me concentré en mantener la velocidad constante, porque esas curvas eran traicioneras. Todo iba normal, aburrido incluso, hasta que llegué a una recta larga que bajaba hacia un valle. Ahí fue cuando sentí el primer cambio. El aire dentro de la cabina se puso helado de repente, como si alguien hubiera prendido el aire acondicionado a todo lo que da, pero mi camioneta ni siquiera tenía aire. El frío me pegó tan fuerte que se me puso la piel de gallina en los brazos y vi cómo mi aliento empezó a salir en vaho blanco. La radio empezó a hacer ese ruido de estática, perdiendo la señal poco a poco hasta que quedó solo un zumbido grave que me ponía los pelos de punta. Bajé el volumen pensando que era interferencia de las montañas, pero el zumbido seguía ahí, viniendo de todos lados a la vez. Entonces vi el letrero, kilómetro 52. Mi estómago se apretó como un puño cuando recordé las palabras de don Ramiro, pero ya estaba ahí, ya estaba en la curva maldita. Reduje la velocidad sin querer. El instinto me decía que algo no andaba bien, que debía estar alerta. La curva era cerrada, rodeada de árboles tan viejos y retorcidos que parecían esqueletos gigantes tratando de alcanzar el cielo.
Y ahí, justo al borde de la carretera, parada bajo la luz débil de un poste que parpadeaba como si estuviera muriendo, la vi. Era una mujer vestida completamente de negro, con un velo que le cubría la cara y un vestido largo que llegaba hasta el suelo. Estaba inmóvil, con un brazo extendido como pidiendo aventón, pero había algo en su postura que no era natural, algo demasiado rígido, demasiado perfecto. No se movía ni un centímetro, ni siquiera con el viento que sacudía los árboles. Mi primer instinto fue frenar, porque así me criaron, para ayudar a la gente que necesita. Pero entonces recordé la advertencia, y algo dentro de mí gritó que no lo hiciera. Pasé de largo sin detenerme, con el corazón latiéndome tan fuerte que sentía el pulso en las sienes. Miré por el espejo retrovisor sin pensar, y lo que vi me heló hasta los huesos. Ella seguía ahí, exactamente en la misma posición, pero ahora estaba mirando directamente hacia mi camioneta. No podía ver su cara por el velo, pero sentía sus ojos clavados en mí. Podía sentir su mirada atravesándome como agujas de hielo. La temperatura dentro de la cabina bajó todavía más, y el vaho de mi respiración era tan denso que empañaba el parabrisas. Aceleré sin darme cuenta, con las manos agarrando el volante tan fuerte que los nudillos se me pusieron blancos. El olor llegó después, un tufo espeso y dulzón a flores marchitas mezclado con tierra húmeda, como el olor de un cementerio viejo después de la lluvia. Era tan fuerte que me daban ganas de vomitar, pero no podía parar, no podía detenerme en ese camino maldito. Seguí manejando, rogando llegar a la siguiente curva, al siguiente kilómetro, a cualquier lugar que me alejara de esa figura vestida de luto. No volví a mirar el espejo durante el resto del viaje. Llegué al pueblo de destino, con las manos todavía temblando y el estómago revuelto. Descargué las cajas como pude, sin siquiera contar bien el dinero que me pagaron, y me fui directo a un hotel barato a encerrarme hasta que saliera el sol. Porque después de esa noche, yo ya sabía que las advertencias de los viejos no son puro cuento. Sabía que hay cosas en esos caminos solitarios que no tienen explicación, cosas que es mejor no encontrarse nunca. Y lo peor de todo es que esa no fue ni la primera ni la última vez que me toparía con ella. Después de aquella primera noche, yo no podía sacarme de la cabeza la imagen de esa mujer vestida de negro. Me decía a mí mismo que había sido el cansancio, que llevaba demasiadas horas manejando, que mi mente me había jugado una mala pasada. Pero el olor a flores podridas se había quedado impregnado en la tapicería de mi camioneta, y por más que la lavé con jabón fuerte y desinfectante, ese tufo dulzón y nauseabundo seguía ahí, especialmente de noche. Traté de convencerme de que era mi imaginación, de que estaba sugestionándome con las historias de viejos, pero en el fondo sabía que algo había pasado en ese kilómetro 52, algo que no tenía explicación lógica. Decidí hacer algo que nunca había hecho antes: investigar. Empecé a preguntar en las gasolineras, en los comedores de paso, en las cantinas donde se juntan los choferes después de sus turnos. Al principio nadie quería hablar del asunto. Me miraban con desconfianza, como si preguntarle a la gente sobre la viuda negra fuera a invocarla o algo así. Pero cuando les conté mi experiencia, cuando les describí exactamente lo que había visto, las caras se les pusieron serias y empezaron a soltar sus propias historias. Resulta que yo no era el único, ni mucho menos el primero, en toparse con ella en ese camino maldito. Don Eladio, un camionero que llevaba más de 30 años rodando esas carreteras, fue el primero en abrirse conmigo.
Me contó que él la había visto 3 veces en su vida, siempre en el mismo lugar, siempre a la misma hora, entre las 12:30 y la 1 de la madrugada. Me dijo que la primera vez casi se detiene, porque pensó que era una mujer en problemas, pero algo en su instinto le gritó que siguiera de largo. La segunda vez, años después, la reconoció inmediatamente y aceleró sin siquiera mirarla bien. Pero la tercera vez, me contó con la voz quebrada, la vio parada en medio de la carretera, obligándolo a frenar. Don Eladio juró que cuando el camión se detuvo, ella empezó a caminar hacia él con esos pasos lentos y deliberados, sin hacer ruido, flotando casi. Arrancó a toda velocidad, pasándole por un lado, y sintió como algo golpeaba la puerta del copiloto, como si ella hubiera intentado agarrarse. Luego estaba el testimonio de Marcos, un taxista joven que hacía carreras nocturnas para pagar la universidad. Él me contó que una noche de diciembre del año pasado, un pasajero le pidió que lo llevara por esa carretera porque tenía prisa. Marcos conocía las historias, pero necesitaba la plata, así que aceptó. Cuando pasaron por el kilómetro 52, el pasajero le gritó que se detuviera, que había una mujer pidiendo ayuda. Marcos le dijo que no, que ahí no paraba nadie, pero el tipo insistió tanto que finalmente frenó. La mujer de negro se acercó al carro, y cuando Marcos la vio de cerca, notó que sus manos eran de un color gris ceniza, como si estuviera muerta desde hace días. El olor a tierra de cementerio llenó el taxi instantáneamente. El pasajero abrió la puerta trasera para que subiera, y en ese momento Marcos pisó el acelerador a fondo, dejando al tipo ahí parado, gritándole de todo. Nunca supo qué le pasó a ese pasajero, pero Marcos dejó de hacer viajes nocturnos después de eso. La historia más escalofriante me la contó doña Marta, una señora que tenía un puesto de arepas al lado de la carretera, como a 5 kilómetros antes de la curva maldita. Ella trabajaba desde las 6 de la tarde hasta las 3 de la mañana, atendiendo a choferes y viajeros. Doña Marta me dijo que llevaba 15 años en ese negocio y que había visto a docenas de conductores llegar a su puesto con las caras pálidas, las manos temblando, jurando que acababan de ver a la mujer de luto. Pero lo que más me impactó fue cuando me contó sobre un muchacho llamado Luis, que sí se detuvo y la dejó subir. Luis era nuevo en el oficio, tenía apenas 20 años, y no creía en nada de eso. Una noche llegó al puesto de doña Marta, como a las 2 de la mañana. Se bajó del carro tambaleando, con los ojos desorbitados y la ropa empapada en sudor frío. Le costaba hablar, las palabras le salían entrecortadas, pero finalmente logró contar que la había recogido en el kilómetro 52. Según Luis, la mujer subió al asiento trasero sin decir palabra, y cuando él le preguntó a dónde iba, ella no respondió. Por el espejo retrovisor trató de verle la cara, pero el velo era tan oscuro que no distinguía nada. Entonces sintió como la temperatura bajaba cada segundo, como su aliento salía en vaho, como el parabrisas empezaba a empañarse desde adentro. Luis me dijo doña Marta, que manejó durante lo que le pareció una eternidad, pero cuando miró el odómetro, solo había avanzado 2 kilómetros. El tiempo se había estirado, distorsionado. Y entonces ella habló. Su voz era como un susurro rasposo que venía de todos lados a la vez, diciéndole que siguiera manejando, que nunca llegaría a su destino, que ahora le pertenecía. Luis pisó el freno tan fuerte que el carro derrapó, se bajó como loco y echó a correr por la carretera sin mirar atrás. Cuando finalmente se atrevió a voltear,
Su carro seguía ahí con las luces prendidas y la puerta trasera abierta, pero ella ya no estaba. Doña Marta me contó que Luis nunca volvió a manejar de noche. De hecho, vendió su carro a los pocos días y se cambió de pueblo. Pero ella notó algo más. Desde esa noche, Luis tenía una marca en el hombro derecho, como la huella de una mano helada que le había dejado la piel con un tono grisáceo que nunca se le quitó. Y no era el único. Varios de los choferes que habían tenido encuentros cercanos con la viuda negra llevaban marcas similares, manchas en la piel, cicatrices que aparecieron de la nada, mechones de pelo que se les pusieron blancos de un día para otro. Lo que más me perturbó de todos estos testimonios fue descubrir el patrón. Todos coincidían en los mismos detalles. Siempre después de medianoche, siempre en la curva del kilómetro 52, siempre con ese frío antinatural y ese olor a flores marchitas. Y todos, absolutamente todos, mencionaban la sensación de que el tiempo se distorsionaba cuando ella estaba cerca, como si esos minutos se estiraran hasta volverse horas. Los que se detuvieron nunca volvieron a ser los mismos. Algunos dejaron de trabajar de noche, otros abandonaron el oficio completamente, y unos pocos, como Luis, tuvieron que mudarse lejos porque no soportaban la paranoia de que ella los estuviera siguiendo. Yo recopilé todos esos testimonios pensando que me ayudarían a entender, a encontrarle una explicación lógica al asunto. Pero lo único que logré fue confirmar que la viuda negra era real, que llevaba décadas apareciendo en ese mismo punto, y que los que tenían la mala suerte de cruzarse con ella quedaban marcados para siempre. Y lo peor de todo era saber que yo tendría que volver a pasar por ese kilómetro 52, porque era mi ruta de trabajo, mi sustento. La pregunta ya no era si me la volvería a encontrar, sino cuándo. Pasaron 2 semanas antes de que me tocara volver a hacer ese recorrido nocturno. 2 semanas en las que traté de convencerme de que todo había sido producto del cansancio, de la sugestión por las historias que me habían contado. Pero las noches antes del viaje las pasé en vela, dándole vueltas al asunto, preguntándome si debería buscar otra ruta, otra chamba, cualquier cosa que me evitara tener que pasar de nuevo por el kilómetro 52. La necesidad pudo más que el miedo, porque la plata estaba escasa y ese trabajo pagaba bien. Así que ahí estaba yo otra vez, subiendo a mi camioneta, pasadas las 11 de la noche, con el estómago hecho un nudo y las manos sudando frío. Esta vez me preparé diferente. Llevé un rosario colgado del espejo retrovisor, cosa que nunca había hecho porque no soy especialmente religioso. Puse la radio a todo volumen desde que arranqué, llenando la cabina con música ranchera, que normalmente me carga, pero que esa noche me parecía reconfortante. También llevé un termo grande de café bien cargado y decidí que no bajaría la velocidad ni un segundo cuando pasara por esa maldita curva. Tenía todo planeado en mi cabeza. Mantener los ojos en la carretera, no mirar hacia los lados, no usar el espejo retrovisor para nada. Simple, directo, sin complicaciones. Los primeros 40 kilómetros transcurrieron sin problemas. La carretera estaba vacía como siempre, solo yo y la oscuridad del monte. La música seguía sonando fuerte y yo iba cantando en voz alta para mantenerme despierto y distraído, tratando de no pensar en lo que se venía. Pero cuando vi el letrero del kilómetro 48, mi cuerpo entero se tensó. El corazón empezó a latirme más rápido, la boca se me secó y sentí ese cosquilleo incómodo en la nuca que te avisa que algo malo está por pasar. Kilómetros más y estaría en la zona.
kilómetros que se me hicieron eternos, a pesar de que iba a 90 por hora. El cambio llegó antes de lo esperado. Faltando todavía 2 kilómetros para la curva maldita, la temperatura dentro de la cabina empezó a bajar. No fue gradual como la primera vez, sino repentino y brutal, como si alguien hubiera abierto la puerta de un refrigerador gigante. El vaho de mi respiración se hizo visible instantáneamente y sentí cómo se me erizaba cada pelo del cuerpo. La radio empezó a fallar, la música se cortaba y regresaba con estática, y entonces se apagó por completo, dejándome en un silencio pesado que me oprimía los oídos. Intenté prenderla de nuevo, pero los botones no respondían, como si la camioneta entera hubiera decidido dejar de funcionar. Y entonces llegó el olor. Ese tufo inconfundible a flores marchitas mezclado con tierra húmeda de cementerio, tan fuerte que me dieron arcadas. Era como si alguien hubiera llenado la cabina con ramos de rosas podridas, el mismo olor que había quedado impregnado después de mi primer encuentro, pero multiplicado por 10. Me tapé la nariz con una mano mientras seguía manejando, tratando de no vomitar, sintiendo cómo los ojos me lagrimaban por el hedor. El parabrisas empezó a empañarse desde adentro a pesar del frío, como si algo estuviera respirando junto a mí, y tuve que prender los limpiadores para poder ver la carretera. Llegué al kilómetro 52 con el cuerpo entero temblando. La curva estaba ahí, esperándome con esos árboles retorcidos que parecían garras intentando atrapar el cielo. El poste de luz seguía parpadeando con ese ritmo irregular que te pone los nervios de punta. Y ella estaba ahí, la viuda negra, parada en exactamente el mismo lugar que la primera vez, con ese vestido negro que arrastraba por el suelo y ese velo que ocultaba su rostro. Esta vez no estaba levantando la mano pidiendo aventón. Esta vez estaba completamente inmóvil, como una estatua, pero con la cabeza girada hacia la carretera, hacia mí, como si hubiera estado esperándome específicamente. Pasé de largo sin reducir la velocidad, con la vista clavada al frente, repitiendo en mi mente que no debía mirar, que no debía voltear. Pero la curiosidad y el miedo son una combinación peligrosa, y sin querer, mis ojos se fueron al espejo retrovisor. Lo que vi me heló la sangre hasta los huesos. Ella no estaba donde la había dejado. Estaba parada en medio de la carretera, a unos 50 metros detrás de mí, completamente quieta, pero enfrentando mi dirección. No había corrido, no había caminado, simplemente había aparecido ahí, como si se hubiera teletransportado. Y lo peor de todo es que podía sentir su mirada atravesándome a pesar del velo. Podía sentir cómo me observaba con una intensidad que me hacía doler el pecho. Entonces pasó algo que me hizo casi perder el control del volante. El parabrisas, que estaba empañado por dentro, empezó a mostrar marcas. Eran huellas de manos, pero no manos normales. Los dedos eran demasiado largos, demasiado delgados, y las marcas aparecían desde adentro, como si algo invisible estuviera presionando el vidrio desde mi lado. 1, 2, 3 huellas aparecieron en cuestión de segundos, todas orientadas hacia afuera, como si alguien estuviera tratando de salir de la cabina. El frío era tan intenso que mis dientes castañeaban, y el olor a flores podridas se había vuelto insoportable. Aceleré hasta que el motor protestaba, pasando de 90 a 120 en cuestión de segundos. Las marcas en el parabrisas no desaparecían, seguían ahí brillando levemente en la oscuridad. Sentía una presencia en el asiento de atrás. Podía jurar que había algo respirando detrás de mí, pero no me atrevía a voltear. El peso en la camioneta se sentía diferente.
como si hubiera subido un pasajero invisible que hacía que todo el vehículo se inclinara ligeramente hacia atrás. Mis manos apretaban el volante con tanta fuerza que los nudillos se me pusieron blancos y lágrimas de puro terror me corrían por las mejillas. No sé cuánto tiempo pasó hasta que el frío empezó a ceder. Podría haber sido 1 minuto o 1 hora. El tiempo se había vuelto líquido y distorsionado, pero eventualmente la temperatura regresó a la normalidad. El olor a flores se disipó lentamente y la sensación de presencia en el asiento trasero desapareció. Me detuve en el arcén de la carretera, temblando como una hoja, y me bajé a revisar la camioneta. Las huellas seguían ahí en el parabrisas, visibles incluso desde afuera, marcas largas y delgadas que no se borraban ni con agua. Y en el asiento trasero encontré algo que me hizo el estómago. Pétalos de rosas negras, marchitos y fríos al tacto, esparcidos por la tapicería. Esa noche llegué a mi destino 2 horas tarde, con las manos todavía temblando y la voz quebrada cuando intenté explicar lo que me había pasado. Las huellas en el parabrisas tardaron 3 días en desaparecer, y los pétalos los guardé en una bolsa porque necesitaba prueba de que no me lo había imaginado. Después de esa segunda noche, yo ya sabía con certeza que la viuda negra era real, que me había marcado de alguna forma y que nuestros encuentros estaban lejos de terminar. La tercera vez que me tocó hacer ese recorrido, yo ya estaba al borde del colapso nervioso. Había pasado las últimas semanas durmiendo mal, despertándome en las madrugadas con pesadillas donde ella me perseguía por carreteras interminables. Mi mujer me decía que buscara otra chamba, que no valía la pena seguir arriesgándome, pero yo necesitaba ese dinero, y además, una parte de mí sentía que ya era demasiado tarde para escapar. Era como si la viuda negra me hubiera marcado, como si no importara qué ruta tomara o qué hiciera. Ella siempre estaría esperándome en algún lugar. Esa sensación de condena inevitable me carcomía por dentro. Me hacía sentir como un animal acorralado que sabe que el cazador eventualmente lo alcanzará. Esa noche en particular, todo salió mal desde el principio. Mi camioneta no quería arrancar. La batería estaba fallando sin razón aparente, a pesar de que la había revisado 2 días antes. Cuando finalmente logré encenderla, el reloj del tablero marcaba las 11:45, mucho más tarde de lo que había planeado salir. Eso significaba que llegaría al kilómetro 52, exactamente a la hora más peligrosa, justo en el punto medio entre medianoche y la 1 de la madrugada, cuando todos los testimonios coincidían en que ella aparecía con mayor frecuencia. Pude haber cancelado el viaje. Pude haber llamado y decir que tenía problemas mecánicos, pero algo me empujó a seguir adelante, una mezcla de terquedad y fatalismo que ahora reconozco como el error más grande de mi vida. El trayecto hasta el kilómetro 40 fue normal, casi demasiado tranquilo. La carretera estaba completamente desierta. No me crucé con un solo vehículo, lo cual era raro incluso para esa hora. El silencio era opresivo. Ni siquiera se escuchaban los grillos o el viento, solo el ronroneo del motor de mi camioneta y mis propios pensamientos acelerados. La radio funcionaba, pero no encontraba ninguna estación clara, solo estática y fragmentos distorsionados de voces que sonaban casi como susurros. Apagué la radio, porque ese sonido me ponía más nervioso todavía, y seguí manejando en un silencio pesado que me hacía sentir como si estuviera atravesando un mundo muerto. Cuando llegué al kilómetro 48, mi cuerpo entero se puso en alerta. Las manos me sudaban tanto
que tuve que limpiarlas en el pantalón para no perder el agarre del volante. El corazón me latía tan fuerte que podía sentir el pulso en las sienes, en el cuello, en las muñecas. Kilómetros más, me repetía mentalmente, solo kilómetros, y estaría del otro lado. Pero esta vez había algo diferente en el aire, una tensión eléctrica que hacía que se me erizara la piel, como esa sensación que tienes justo antes de que caiga un rayo durante una tormenta. El cielo estaba completamente despejado, lleno de estrellas, pero yo sentía que algo en el universo se estaba preparando para algo terrible. La temperatura bajó cuando pasé el kilómetro 50. Fue tan repentino que se me escapó un grito ahogado. El frío me golpeó como una pared sólida. Mi aliento salía en nubes de vaho tan densas que apenas podía ver el parabrisas, y tuve que bajar la ventana un poco para que entrara aire, pero el aire de afuera estaba igual de helado. Entonces vi el letrero, kilómetro 52, y mi estómago se contrajo en un nudo de puro pánico. La curva apareció frente a mí, con esos árboles retorcidos que ahora reconocía como viejos conocidos, y el poste de luz parpadeaba más rápido que otras veces, casi frenéticamente, como si estuviera entrando en cortocircuito. Y ahí estaba ella, pero esta vez era diferente. La viuda negra no estaba parada al borde de la carretera como las veces anteriores. Estaba en medio del camino, bloqueando completamente el paso, con los brazos extendidos a los lados, como si quisiera abrazarme o detenerme. Su vestido negro ondeaba con un viento que no existía, y a pesar de la distancia, podía ver que el velo que cubría su rostro se movía ligeramente, como si algo respirara debajo. No tenía opción de esquivarla. La carretera era demasiado estrecha y el monte a ambos lados muy denso. Tenía que frenar o atropellarla, y algo dentro de mí sabía que atropellarla no serviría de nada, que ella no era algo que pudiera ser herido o movido por medios físicos. Frené el carro a unos 10 metros de distancia, con las manos agarrotadas en el volante y el corazón latiendo tan fuerte que pensé que me iba a dar un infarto. Ella no se movió, solo se quedó ahí parada con esa postura antinatural, demasiado recta, demasiado quieta. El olor a flores podridas invadió la cabina con una intensidad brutal, mezclado con algo más, algo peor, un tufo a carne descompuesta que me hizo doblarme y vomitar sobre el asiento del copiloto. Cuando levanté la vista, ella había avanzado. No la vi caminar, no vi movimiento alguno. Simplemente ahora estaba 3 metros más cerca y podía ver más detalles de su vestido rasgado, manchado con algo oscuro que podría haber sido barro o sangre vieja. Intenté meter reversa, pero el carro no respondía. El motor seguía encendido, pero la transmisión no enganchaba. Probé con todas las marchas, pisando el acelerador desesperadamente, pero la camioneta no se movía ni un centímetro, como si algo invisible la estuviera sosteniendo en su lugar. Ella dio otro paso hacia adelante, y esta vez la vi moverse. Sus pies no tocaban el suelo, flotaba a unos centímetros del asfalto, deslizándose hacia mí con esa lentitud deliberada que era 1000 veces más aterradora que si hubiera corrido. Sus manos eran largas y huesudas, con la piel de un tono gris cadavérico, y las uñas negras y afiladas como garras. Cuando llegó a la puerta del copiloto, se detuvo. El tiempo pareció congelarse en ese momento, y yo no podía mover ni un músculo, paralizado por el terror más puro y primitivo que he sentido en mi vida. Entonces escuché su voz, un susurro rasposo que venía de todas partes a la vez, vibrando dentro de mi cabeza. «Ábreme»,
No era una petición, era una orden, cargada con un peso que hacía que cada fibra de mi ser quisiera obedecer. Mi mano se movió sola hacia el seguro de la puerta, y aunque mi mente gritaba que no lo hiciera, que resistiera, mi cuerpo ya no me pertenecía. El seguro se levantó con un clic que resonó como un trueno en el silencio. La puerta se abrió lentamente y ella subió al asiento del copiloto con movimientos fluidos y antinaturales. El peso hizo que la camioneta entera se inclinara hacia ese lado, como si hubiera subido algo muchísimo más pesado que una persona normal. El frío se intensificó hasta el punto de que sentía que mis pulmones se congelaban con cada respiración, y el olor era tan insoportable que lágrimas me corrían por las mejillas. Cerró la puerta suavemente, y entonces giró su cabeza hacia mí. Lentamente, con una deliberación aterradora, levantó sus manos huesudas hacia el velo que cubría su rostro. Yo quería cerrar los ojos, quería gritar, pero estaba petrificado, obligado a mirar. Bajo el velo no había rostro. Era una oscuridad absoluta, un vacío que parecía absorber la luz, pero dentro de esa negrura había 2 puntos brillantes donde deberían estar los ojos. No eran ojos reales, eran como brasas ardientes, como fragmentos de una luz antigua y maligna que me quemaban por dentro solo con mirarlos. Ella inclinó la cabeza, estudiándome, y su voz resonó de nuevo dentro de mi cráneo. Ahora manejas para mí. La camioneta arrancó sola, con mis manos todavía en el volante, pero sin que yo controlara nada. El odómetro empezó a girar hacia atrás. Los kilómetros retrocedían en lugar de avanzar, y la carretera frente a mí se estiró hasta el infinito, transformándose en un túnel oscuro, sin fin visible. No sé cuánto tiempo pasé manejando en ese túnel oscuro e infinito, con ella sentada a mi lado. Pudo haber sido 1 hora, pudieron haber sido días enteros. El tiempo había perdido todo significado. La carretera se estiraba sin fin frente a mí, exactamente igual kilómetro tras kilómetro, como si estuviera atrapado en un loop eterno, condenado a manejar por siempre. Ella no volvió a hablar, solo permanecía ahí sentada, con esa presencia aplastante, observándome con esos ojos que eran como agujeros ardientes en el vacío de su rostro. Yo trataba de no mirarla directamente, pero podía sentir su mirada clavada en mi perfil, estudiándome, saboreando mi terror como si fuera algo tangible que pudiera alimentarla. Entonces, tan repentinamente como había comenzado, todo terminó. Parpadeé y de pronto estaba de vuelta en la carretera normal, pasando el letrero del kilómetro 53. La viuda negra ya no estaba en el asiento del copiloto, había desaparecido sin dejar rastro, excepto por el olor a flores muertas que impregnaba cada centímetro de la cabina. Me detuve en el arcén temblando tan violentamente que apenas podía sostener el volante, y revisé el reloj del tablero. Marcaba las 2:15 de la mañana. Habían pasado apenas 15 minutos desde que ella había subido al carro, pero yo hubiera jurado que habían sido horas, días completos perdidos en ese túnel sin fin. El tiempo se había distorsionado de una manera que mi cerebro no podía procesar, dejándome con la sensación nauseabunda de que una parte de mí se había quedado atrapada en ese lugar oscuro. Bajé del carro con las piernas temblando y vomité en la maleza al borde de la carretera. Cuando me limpié la boca y levanté la vista, vi algo que me heló hasta los huesos. En el asiento del copiloto, exactamente donde ella había estado sentada, había una marca. La tapicería estaba completamente quemada en la forma de una silueta humana,
como si algo con una temperatura imposible se hubiera sentado ahí. El material sintético se había derretido parcialmente, dejando un hueco oscuro que despedía un olor acre a plástico quemado, mezclado con ese tufo persistente a flores marchitas. Toqué el borde de la marca con un dedo tembloroso y la sentí fría, no caliente como debería estar algo recién quemado, sino helada como el hielo que te quema la piel por contacto. Pero eso no fue lo peor. Cuando finalmente me atreví a mirarme en el espejo retrovisor, vi que algo en mí había cambiado. Mi reflejo mostraba a la misma persona, pero había algo diferente en los ojos, algo apagado y distante, como si una parte esencial de mi ser se hubiera quedado atrás en ese túnel oscuro. Y entonces lo vi. En mi cuello, justo debajo de la oreja derecha, había una marca de mano. No era un moretón normal, era una huella perfectamente definida de dedos largos y huesudos, con la piel teñida de un gris cenizo que parecía extenderse como una infección. La toqué y estaba fría, insensible, como si esa parte de mi cuerpo ya no me perteneciera. Era la marca de su mano, la prueba física de que ella me había tocado. Me había reclamado de alguna forma. Logré completar el viaje de alguna manera, manejando en piloto automático con la mente fragmentada, tratando de procesar lo que había pasado. Entregué la mercancía, sin recordar siquiera qué decía o cómo me veía, y regresé a casa por la ruta larga, jurándome que nunca más volvería a pasar por el kilómetro 52. Pero cuando llegué, mi mujer me miró con horror y me preguntó dónde había estado los últimos 3 días. 3 días. Yo insistía que solo había pasado una noche, que el viaje había sido de 12 horas como siempre, pero el calendario, los periódicos, su teléfono, todo indicaba que habían transcurrido 72 horas desde que salí de casa. 3 días completos que yo no recordaba. 3 días perdidos en algún lugar entre la realidad y lo que sea que habitara en ese túnel oscuro. Las semanas siguientes fueron una tortura. La marca en mi cuello no desaparecía. Al contrario, parecía extenderse lentamente cada día, trepando hacia mi mandíbula y bajando hacia mi hombro. Los doctores no encontraban explicación médica. Algunos sugerían una reacción alérgica extraña. Otros hablaban de posible necrosis de tejido, pero ningún tratamiento funcionaba. La piel seguía gris, fría, muerta al tacto. Peor aún eran las pesadillas. Cada noche soñaba que estaba de vuelta en ese túnel, manejando sin fin con ella sentada a mi lado, y cada mañana despertaba con el olor a flores podridas impregnado en las sábanas. Mi mujer empezó a dormir en otra habitación, porque decía que yo hablaba en sueños, susurrando cosas en un idioma que ella no reconocía, con una voz que no era la mía. Tuve que dejar el trabajo de chofer. No podía volver a subirme a esa camioneta sin sentir pánico, sin ver su silueta quemada en el asiento del copiloto, recordándome lo que había pasado. Vendí el vehículo por casi nada a un tipo que no hizo preguntas sobre la marca extraña en el asiento, y conseguí chamba en un almacén donde trabajaba solo de día, bajo la luz del sol, rodeado de gente. Pero la sensación nunca se fue. Esa certeza de que ella todavía estaba ahí, esperando, observándome desde algún lugar que yo no podía ver, pero que podía sentir con cada fibra de mi ser. A veces, cuando manejo de noche por necesidad, veo figuras vestidas de negro al borde de las carreteras y mi corazón se detiene hasta que paso de largo y confirmo que es solo mi imaginación. O al menos eso espero que sea. La marca en mi cuello dejó de extenderse después de unos meses, pero nunca desapareció.
quedó ahí como un recordatorio permanente, como una cicatriz que me conecta con algo que no debería existir. Los viejos del pueblo, cuando la ven, solo asienten con esa mirada que dice que saben exactamente qué me pasó. Don Ramiro, el de la gasolinera, me dijo una vez que yo había tenido suerte, que otros que habían dejado subir a la viuda negra nunca regresaron del todo, que una parte de ellos se quedó atrapada para siempre en ese lugar entre mundos. Y tal vez tenga razón, porque hay noches en las que me despierto sin saber dónde estoy, con el olor a flores muertas llenando mi nariz y la certeza absoluta de que estoy de vuelta en ese túnel oscuro. ¿Fue real o solo locura? Ustedes dirán lo que quieran, pueden pensar que todo fue producto del cansancio extremo, una alucinación, un episodio psicótico. Pero yo tengo la marca en mi cuello, tengo los 3 días perdidos que no puedo explicar, tengo el asiento quemado que vendí junto con la camioneta. Y sobre todo, tengo la certeza de que la viuda negra sigue ahí, esperando en el kilómetro 52, lista para subir al próximo carro que se detenga. Porque algunos favores tienen un precio que no se paga con dinero, y algunos caminos están malditos por razones que van más allá de lo que nuestra mente puede comprender. Si alguna vez manejan por Venezuela de noche y ven una figura vestida de negro pidiendo aventón, háganme un favor, no frenen, no miren atrás, y recen para que ella no decida perseguirlos de todas formas.